Pigüé, en el suroeste bonaerense, tiene nombre de origen mapuche, lugar de encuentro, pero su acento es francés, como el de sus fundadores, que en 1884 bajaron de barcos provenientes del país de la Marsellesa. Las centenares de familias pioneras de Pigüé venían del Aveyron, una antigua región del sur de Francia, y se radicaron definitivamente para vivir en la llanura, al pie de la Sierra de la Ventana. Alicia Gardés de Marcenac es una descendiente directa de aquellos pioneros. Nació en Pigüé y la ilusión de su padre fue que estudiara en la Francia natal. Alicia cursó la secundaria y se doctoró en letras justo cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. 14 años después volvió a la Argentina, donde reside hasta ahora, aunque su corazón siempre estuvo en Francia. Alicia, ¿usted se siente argentina de sangre francesa o francesa nacida en la Argentina? Qué pregunta. ¿En qué apuros me pone? Yo me siento interiormente más francesa que argentina, porque los años que estuve en Francia y la cultura que recibí allá forman una parte muy importante de mi vida. Usted vivió muchos años en... Yo viví muchos años allá, pero esos años que quizás para una persona son más importantes, la infancia, la adolescencia, la juventud. Yo regresé de Francia a los 24 años, de modo que gran parte de las cosas importantes de mi vida ocurrieron allá. ¿Por qué fue a Francia a estudiar? Yo quise ir. Bueno, primero fuimos toda la familia, porque mi padre murió a los 33 años, murió acá en Buenos Aires, por una simple crisis de apendicitis complicada con una pulmonía. Pero mi madre decía que mi padre había expresado alguna vez el deseo, como un sueño, de que sus hijos se educaran en Francia. ¿Dónde completó los estudios universitarios, Alicia? Los estudios universitarios los hice en Montpellier, que es muy cerca de la costa del Mediterráneo. Yo me casé con un muchacho que era de Pigüé, que conocí más en el colegio francés, que ahora tendría, si hubiera vivido como yo, tendría 84 años. Yo tengo 81. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. En Francia viví por lo menos 13 o 14 años, 13 años. Y lo demás en la Argentina. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. Tras los rastros de los franceses en la Argentina, Christine Massart, una estudiante de la Universidad de Toulouse, estuvo varios meses investigando las raíces de los aveyroneses en Pigüé. Tengo 24 años y estoy acá en Argentina. Estuve haciendo un trabajo sobre lo que quedaba de cultura francesa y, bueno, más que nada aveyronense, en el pueblo de Pigüé. Alicia, ¿cuántos franceses vinieron en la primera colonización y que son los fundadores del pueblo? Vinieron 40 familias. ¿Cuántos? Yo no sé cuántos serían, pero más de 200 seguramente. Alicia transcurre tranquila sus años maduros en Pigüé. Camina por sus calles y visita amigos, entre ellos a don Enrique Meyer, otro descendiente directo de franceses, un farmacéutico jubilado que fue distinguido por François Mitterrand con la Legión de Honor de Francia.
¿Estuvo cerca de Mitterrand cuando visitó en el... Sí, estuve comiendo en su misma mesa al lado de la señora Mitterrand. Sí. No se lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba, pero había que poner al lado de la señora Mitterrand una persona que pudiera hablar correctamente el francés. Yo no voy a decir que soy la única, pero soy la que más cultura francesa tiene en Pigüé. Los nativos recuerdan orgullosos la inolvidable visita del presidente de Francia a la ciudad. François Mitterrand, junto al entonces presidente Raúl Alfonsín, visitó en 1987 la ciudad de Pigüé. Pigüé se ha ido modernizando. Apenas si quedan algunas paredes de piedra de fines de siglo y un antiquísimo almacén de ramos generales. Usted siempre guapita, ¿eh? Siempre. Y yo, bueno, con mis años encima, Está visto. tengo 81. Oh, pero yo la felicito. Hay un Gardés que es conocido y que es Carlos Gardel. ¿A usted nunca se le cruzó que podía su familia ser familiar de Gardel? Sí, porque su nombre es Gardés, pero hemos averiguado y hemos conseguido, o consiguió una amiga nuestra en Toulouse, donde nació Gardel, una fotocopia de la partida de nacimiento de Gardel. Y ahí dice que Gardel, bueno, Gardés nació en Toulouse, era hijo natural de una mujer llamada Berta Gardés, pero esa misma señora había nacido en Toulouse y residía en Toulouse. De modo que si puede haber algún parentesco es muy, muy lejano. En Pigüé nació Cobian, uno de los autores más importantes de la música de tango. ¿Usted lo conoció o conoce los temas de Cobian? No, no lo conocí en absoluto. Y tampoco me interesó mucho el tango, porque yo estudié música, estudié piano hasta la edad de 18 años y me formaron con la cultura, con la música clásica. De modo que ahora mismo yo sigo prefiriendo la música clásica a cualquier otra música. ¿Qué música clásica le gusta? De Beethoven, de Mozart. Si tuviera que elegir uno. Beethoven. ¿Y de Beethoven? Y de Beethoven la novena sinfonía. Ahora, algunos de los hijos de Alicia tuvieron la oportunidad de ir a Francia y entre ellos está Anita Marcenac, que se casó allá con Patrick Urvela. Tienen un hijito, Cristian, que tiene ahora creo unos 2 años. Y bueno, ella va transmitiendo, igual que su madre, ahora el castellano. Alicia, cuando vino el nieto de París, que hace un año que no lo veía y tiene 2, así que la mitad lo conoció la mitad de la vida hasta ahora.
y lo escucha hablar mitad francés, mitad castellano. ¿Usted qué siente? Yo siento que casi preferiría que hable solamente francés. No sé. ¿Por qué? Es nacido allá. Su padre es francés. Su madre tiene las dos nacionalidades. A ver, hacemos una torrecita así, sin la mesita. Seguimos arriba. Pero ¿cómo? O sea, que está haciendo lo que hizo su madre al revés, para que no se pierdan las raíces para su hijo, sus raíces argentinas, le va inculcando ya nociones de ese castellano que a ella le correspondió aprender a lo largo de su vida. Y yo aprendí francés. No soy del todo ajena a la cultura occitana, porque en mi infancia en Pigüé oí mucho hablar el patuá. Y de eso me ha quedado, no, lo tengo en la cabeza y soy capaz de leer una obra escrita en occitano. Ahora, a los hijos, ellos querían enseñarles el francés, porque muchos de ellos habían sufrido mucho en sus primeros años de escuela, porque ingresaban a la escuela primaria sin conocer el idioma francés, porque hablaban solamente patuá. El idioma materno fue el patuá. El idioma materno fue el patuá. Y entonces, en la escuela... ¿Fue su idioma materno? No. ¿Usted aprendió? No, ¿Cuál fue el porque primer yo idioma? aprendí al mismo tiempo el patuá, el francés y el castellano. Los averoneses no conocían el vocabulario del campo argentino. Por ejemplo, una tranquera, un palenque, ¿no? Ellos no tenían una traducción. No está esa palabra en el patuá. No está en Había el que patuá. inventarla. Entonces la inventaron. Entonces decían, en su forma de patuá, lo tronquero, lu polenque, lu curral, el corral. Es decir, que era una deformación de la palabra adaptada según las posibilidades del patuá. Entonces, actualmente queda poca gente que sepa del patuá. Está Alejandro Brás, está, bueno, Alicia Gares, que conoce algunas que otras palabras. Por ejemplo, el verbo chimpar. Chimpar quiere decir, en patuá, chimpa, quiere decir mojar una cosa, poner al remojo una cosa. Entonces, naturalmente que los hijos aplicaban a ese verbo la desinencia castellana. Yo chimpo, tú chimpas, él chimpa. Chimpamos, chimpáis, chimpan. Sí, que es pura fabricación. Y así con muchos verbos, ¿no? Sí, y así con muchos verbos. También con los nombres. Por ejemplo, la costumbre del patuá en los pueblos, en los pueblitos de Francia, es de nombrar a la mujer con el apellido del marido, pero poniéndole un femenino. Por ejemplo, si usted es de apellido Buissou, que eso hubo en Pigüé, Buissou, la esposa va a ser la Buissuno, lo Buissuno. Y entonces, esa manera de poner el femenino con el artículo, había gente que la aplicaba a algún apellido español. Por ejemplo, decían los Rodríguez, los Rodrigato, ¿no? Vos diráis que lo portugués
io l'hai un pau di Lucap, perché l'hai usit bravo ben quando era piccino. ¿Me entendió? No. ¿Qué dijo? Dije que el patuá yo lo tengo dentro de la cabeza, en el subconsciente, porque lo he oído mucho cuando era chica. Los franceses, por ejemplo, la familia de mi marido, con mi familia, mi madre con mi suegra, entre ellas hablaban patuá. Hablaban patuá. Preferían que los hijos aprendieran el francés, porque decían que el patuá no servía para nada. Pero ahora en Francia hay una rehabilitación del patuá y se enseña el occitano en las escuelas. Pero de hecho el patuá al diario se ha perdido, igual que el francés. Precisamente Alicia sigue hablando francés con toda la gente que sabe que sí lo sigue practicando. Pero fuera de esto no hay un uso diario del francés. No hubo mantenimiento porque de hecho en las escuelas se fue perdiendo. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous rappeler pourquoi l'auteur a Enseña francés, tiene unas cuantas alumnas. Sí, tengo unas cuantas alumnas. Pero no son alumnas chicas, son de gente mayor, gente... Hay de todo. Son amigas, alumnas y amigas en algunos casos. Algunas amigas, sí. Les deux pays se unissent. Très bien. Camino, voy hasta el Cercle Francés o la Sociedad Francesa, donde doy mis clases. ¿No? Esa es mi salida más importante. Ahora estaba explicando a las alumnas una obra que fue escrita en el tiempo de la resistencia francesa, cuando los alemanes ocupaban Francia. Hubo una resistencia, es decir, como una guerrilla. Les résistants se cachaient donc dans ce massif du Vercors. Bien. Et le peuple français... Alicia, ¿qué siente cuando canta la marsellesa? Yo, mira, la marsellesa no me gusta mucho porque tiene una letra muy sanguinaria, digamos. Pero ¿qué siento cuando algo evoca Francia? Siento una emoción, sí. ¿Le gusta el deporte? ¿Le gusta el fútbol? Sí, es una cosa muy chocante para mí. Mire, que están enloquecidos con el fútbol. Pero caramba, hay tantas cosas que tienen más valor. Pero usted, Alicia, es atípica, no le gusta el fútbol, no le gusta el tango, no ve televisión, parece un marciano en Argentina. Digo, Es que eso, porque los años, mire, yo pienso a esta altura de la vida que los años importantes para un ser humano son la adolescencia y la juventud. Entonces yo, naturalmente, que un poco inadaptada estoy, porque mi manera de pensar se formó en Francia. ¿Cómo le gustaría que la recordaran cuando ya no esté entre nosotros? Y mire, la maternidad ha tenido en mi vida un lugar muy importante. Entonces me gustaría que me recuerden como madre.
una de mis alumnas hace poco, una mujer grande ya, una mujer de 70 años más o menos, me dijo una cosa que me llenó de satisfacción. Me dijo, Madame, porque a mí me dicen Madame, usted es muy mamá. Y yo creo que el elogio más grande que podía recibir era eso. Usted es muy mamá. Los franceses de Pigüé están plenamente integrados, a tal punto que los descendientes de los pioneros van olvidando las costumbres y el idioma, salvo algunos pocos, entre ellos Alicia, que transcurre sus días añorando el país de sus padres, soñando con el Pigüé de fines del siglo pasado, poblado de franceses y música de l'Aviron. Dans cette langue belle, couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle, à l'autre bout du monde,